Teología del cuerpo. Catequesis número 26. La concupiscencia es el fruto de la ruptura de la alianza con Dios. La doctrina bíblica sobre la triple concupiscencia. Recibida por San Juan Pablo II, el 30 de abril de 1980. Durante nuestra última reflexión, hemos dicho que las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña se refieren directamente al deseo, que nace inmediatamente en el corazón humano. Indirectamente, en cambio, esas palabras nos orientan a comprender una verdad sobre el hombre que es de importancia universal. Esta verdad sobre el hombre histórico, de importancia universal, hacia la que nos dirigen las palabras de Cristo tomadas de Mateo 5, 27-28, parece estar expresada en la doctrina bíblica sobre la triple concupiscencia. Nos referimos al conciso enunciado de la primera carta de San Juan 2, 16-17, que dice: todo aquello que está en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con su concupiscencia, pero quien hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Es obvio que para entender estas palabras es necesario tener muy en cuenta el contexto en el que se sitúan, es decir, el contexto de toda la teología joánica, sobre la que tanto se ha escrito. No obstante, las mismas palabras se sitúan simultáneamente en el contexto de toda la Biblia. Pertenecen al conjunto de la verdad revelada sobre el hombre y son importantes para la teología del cuerpo. No explican la concupiscencia misma en su triple forma, ya que parecen presuponer que la concupiscencia del cuerpo, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida son de algún modo un concepto claro y conocido. Explican, en cambio, la génesis de la triple concupiscencia, indicando su procedencia al decirnos no del Padre, sino del mundo. La concupiscencia de la carne y junto con ella, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, está en el mundo y al mismo tiempo viene del mundo, no como fruto del misterio de la creación, sino como fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Confrontémoslo en Génesis 2:17, en el corazón del hombre. Lo que fructifica en la triple concupiscencia no es el mundo, creado por Dios para el hombre, cuya bondad fundamental hemos leído varias veces en Génesis 1, cuando nos dice: Dios vio que era cosa buena, era cosa muy buena. En la triple concupiscencia fructifica en cambio la ruptura de la primera alianza con el Creador, con Dios Elohim, con Dios Yahvé. Esta alianza fue rota en el corazón del hombre. Aquí sería necesario hacer un análisis cuidadoso de los acontecimientos descritos en Génesis 3:1-6. Sin embargo, nos referimos solo en general al misterio del pecado, a los inicios de la historia humana. En efecto, solo como consecuencia del pecado, como fruto de la ruptura de la alianza con Dios en el corazón humano, en la interioridad del hombre, el mundo del libro del Génesis se ha convertido en el mundo de las palabras de Juan, 1 de Juan 2, 15-16, donde dice lugar y fuente de concupiscencia. Así pues, la frase según la cual la concupiscencia no viene del Padre sino del mundo, parece encaminarnos una vez más hacia el principio bíblico. La génesis de la triple concupiscencia presentada por Juan encuentra en este principio su primera y fundamental dilucidación, una explicación que es esencial para la teología del cuerpo. Para entender la verdad sobre el hombre histórico, de importancia universal, contenida en las palabras de Cristo durante el Sermón de la Montaña,
Mateo 5, 27, 28, debemos volver una vez más al libro del Génesis, detenernos una vez más en el umbral de la revelación del hombre histórico. Esto es tanto más necesario cuanto que ese umbral de la historia de la salvación demuestra ser al mismo tiempo umbral de auténticas experiencias humanas, como comprobaremos en los análisis sucesivos. Allí reaparecerán los mismos significados fundamentales que hemos obtenido de los análisis precedentes, como elementos constitutivos de una antropología adecuada y substrato profundo de la teología del cuerpo. Puede surgir todavía una pregunta sobre la licitud de transponer los temas típicos de la teología de Juan, contenidos en toda su primera carta, particularmente en la primera de Juan 2, 15, 16, al terreno del Sermón de la Montaña, según Mateo, y precisamente a la afirmación de Cristo sacada de Mateo 5, 27, 28, donde dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Volveremos más veces a tocar este tema, lo cual no obsta para que desde ahora hagamos referencia al contexto bíblico general, al conjunto de la verdad sobre el hombre, allí revelada y expresada. Precisamente en nombre de esta verdad procuramos entender hasta el fondo al hombre que Cristo indica en el texto de Mateo 5, 27, 28. Es decir, el hombre que mira a la mujer para desearla. Esa mirada, en definitiva, ¿no se explica acaso por el hecho de que el hombre es precisamente un hombre de deseo en el sentido de la primera carta de San Juan? Más aún, porque ambos, es decir, el hombre que mira para desear a la mujer que es objeto de tal mirada, se encuentran en la dimensión de la triple concupiscencia, que no viene del Padre, sino del mundo. Es necesario, por tanto, entender qué es la concupiscencia, o más bien, quién es ese bíblico hombre de deseo, para descubrir la profundidad de las palabras de Cristo según Mateo 5, 27, 28, y para explicar lo que significa su apelación, tan importante para la teología del cuerpo, al corazón humano. Volvamos de nuevo al relato ya vista, donde el mismo hombre, varón y hembra, aparece al inicio como hombre de inocencia originaria, antes del pecado original, y después como aquel que ha perdido esta inocencia, al quebrantar la originaria alianza con su Creador. No pretendemos aquí hacer un análisis completo de la tentación o del pecado, estudiando ese mismo texto de Génesis 3, 1, 5, y además lo correspondiente a la doctrina de la Iglesia y la teología. Conviene solamente observar que la misma descripción bíblica parece poner particularmente en evidencia el momento clave en el que en el corazón del hombre se pone en duda el don. El hombre que coge el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal realiza al mismo tiempo una elección fundamental y la hace en contra del querer del Creador. Dios Yahvé, aceptando la motivación sugerida por el tentador, de ninguna manera moriréis, dijo. Más aún, Dios sabe que el día que de él comáis, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Según antiguas traducciones, dice: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y en este punto encontramos una valiosa observación de la catequesis que nos dice lo siguiente. El texto hebreo puede tener ambos significados porque suena así: sabe Elohim que el día en el que comeréis el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y llegaréis a ser como Elohim, conocedores del bien y del mal. El término Elohim es el plural de Eloah, pluralis excelente.
Con relación a Yahvé, tiene significado en singular, pero puede indicar el plural de otros seres celestes o divinidades paganas, por ejemplo, Salmo 8:6, Éxodo 12:12, Jueces 10:16, Oseas 31:1 y otros. Citan algunas versiones: en italiano, en francés, en inglés, en español: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Hasta este punto, la observación sobre el texto hebreo de seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Continuemos con la catequesis, que nos dice: en esta motivación se encierra claramente la puesta en duda del don y del amor, en quien tiene su origen la creación como donación. Por lo que se refiere al hombre, él recibe en don el mundo y al mismo tiempo la imagen de Dios, es decir, la humanidad misma en toda la verdad de su duplicidad masculina y femenina. Es suficiente leer cuidadosamente todo el fragmento de Génesis 3:1-5 para individuar en él el misterio del hombre que vuelve la espalda del Padre. Aún cuando en el relato no encontramos tal apelativo de Dios. Poniendo en duda el hombre en su corazón el significado más profundo de la donación, es decir, el amor como motivo específico de la creación y de la alianza originaria. Confrontémoslo en particular en Génesis 3:5. Allí el hombre vuelve la espalda al Dios amor, al Padre. En cierto sentido lo expulsa de su corazón y simultáneamente aleja su corazón, casi como desgajándolo de lo que viene del Padre. De este modo queda en él lo que viene del mundo. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Trenzaron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Génesis 3:6. Esta es la primera frase del relato yavista que se refiere a la situación del hombre después del pecado y muestra el nuevo estado de la naturaleza humana. ¿Nos sugiere acaso también esta frase el inicio de la concupiscencia en el corazón del hombre? Para dar a esta pregunta una respuesta más profunda, no podemos detenernos sobre esa primera frase, sino que es necesario releer el texto por entero. No obstante, vale la pena recordar aquí lo que ha sido dicho en los primeros análisis sobre el tema de la vergüenza como experiencia de confín. Confrontémoslo en la Catequesis 11 de la presente serie de la Teología del Cuerpo. El libro del Génesis se refiere a esta experiencia para demostrar el confín existente entre el estado de inocencia originaria. Confrontémoslo en particular Génesis 2:25, al que hemos dedicado mucha atención en los precedentes análisis, y el estado de pecaminosidad del hombre al principio mismo. Mientras Génesis 2:25 subraya que estaban desnudos pero no sentían vergüenza, Génesis 3:7 habla explícitamente del nacimiento de la vergüenza en conexión con el pecado. Esa vergüenza es como la fuente primera del manifestarse en el hombre, en ambos, hombre y mujer, lo que no viene del Padre, sino del mundo. Hasta aquí la catequesis número 26 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II, el 30 de abril de 1980. Catequesis número 26, Doctrina bíblica sobre la triple concupiscencia.